Es en serio. ¿Sí se ve, compañeros? Sí, sí se observa. Solo falta que lo Ya. des el zoom nada más y ya está. Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Hoy día nos ha tocado exponer la peritonitis bacteriana espontánea, conocida como PBE o también como peritonitis primaria. La exposición está a cargo de quienes habla, Sheila Castro Tarazona y compañero Córdoba Sánchez Jean-Pierre. Empezamos por la definición. La peritonitis bacteriana espontánea fue definida por primera vez por el doctor Harold O'Connor en 1964 como una infección del líquido peritoneal sin una fuente intraabdominal evidente, lo cual fuera susceptible de tratamiento quirúrgico. Es una infección monomicrobiana del líquido asítico causada en su mayoría por gérmenes gram negativos de origen entérico, en especial la Escherichia coli y la Klebsiella. Se presenta como una complicación frecuente y grave de los pacientes con cirrosis y ascitis. Se habla de peritonitis bacteriana espontánea cuando hay una infección documentada por un cultivo positivo de líquido asítico y un conteo elevado de leucocitos polimorfonucleares mayores de 250 células por milímetros cúbicos. La epidemiología. Las infecciones bacterianas en los pacientes cirróticos tienen una prevalencia a nivel mundial del 25 al 30% y son responsables del 30 al 50% de la mortalidad en los pacientes con hepatopatías crónicas. En América Latina se han reportado cifras similares con prevalencias que van desde el 11.1% al 37.1%. Y con cifras de mortalidad que oscilan entre el 21.9 y 32%. En el seguimiento al año de los pacientes cirróticos con ascitis, la incidencia de PBE es del 10 al 25%. Cuando se realiza una paracentesis diagnóstica de rutina en pacientes cirróticos asintomáticos con ascitis, en el momento de la admisión del hospital, la incidencia de PBE es del 10 al 27%. La fisiopatogenia. La hipótesis más aceptada en la actualidad para explicar la patogenia de la PBE es la colonización del líquido asítico por gérmenes de origen intestinal a partir de un episodio de bacteriemia. Hablamos de un proceso conocido como lo que es la translocación bacteriana, donde la luz intestinal, donde desde la luz intestinal las bacterias van a cruzar la barrera epitelial mucosa y van a infectar lo que son los ganglios linfáticos mesentéricos, donde alcanzan la circulación sanguínea y posteriormente alcanzan el líquido asítico. Esto va a ser debido a un intercambio constante del flujo entre la sangre y el líquido asítico, ¿no? Una vez que las bacterias han alcanzado el líquido asítico, el desarrollo de la PBE va a depender en gran medida de la capacidad antimicrobiana del líquido asítico. Bueno, para hablar más sobre la translocación bacteriana, este es un proceso que va a estar favorecido por tres factores principales, lo que es el equilibrio de la flora bacteriana intraluminal, la integridad de la barrera epitelial intestinal y el sistema inmunitario local. Las vellosidades, ¿no?, de la superficie apical epitelial están cubiertas por una capa mucosa, revestida también de bacterias anaerobias. Estas van a prevenir la adherencia a los enterocitos y limitan lo que es el sobrecrecimiento de bacilos aerobios gram negativos. Tenemos también lo que son los factores inmunológicos, como la secreción de la hemoglobina A, que previenen la adherencia de las bacterias aerobias a los enterocitos. El sobrecrecimiento de la población entérica en la flora intestinal, tanto como la reducción de la microflora anaerobia va a aumentar lo que es la susceptibilidad, ¿no?, de la translocación bacteriana.
Los factores endógenos que mantienen un equilibrio en la flora intestinal son la acidez gástrica, las secreciones de páncreas o biliares, los factores intestinales inmunológicos y principalmente la peristalsis intestinal. Estos se van a ver afectados, ¿no? Y van a permitir el paso de los microorganismos. La infección bacteriana aparece en bajo grado en individuos normales, ¿no? Un aumento marcado de esto o con la alteración de las defensas del huésped van a llevar a una replicación bacteriana en los ganglios linfáticos mesentéricos y su eventual diseminación a través de los vasos sanguíneos linfáticos. Para que la translocación bacteriana aparezca, pase a ser una PBE, tiene que haber un defecto de las defensas locales y sistémicas del huésped. Diversos estudios en vivo y en vitro en modelos humanos de cirrosis avanzada han demostrado deficiencias en la capacidad bacteriostática y osmosónica del suero. En la fagocítica también de los neutrófilos y en lo que es en la función efectora de las células inmunocompetentes circulantes en la sangre. Además, la hiperemia esplánica asociada a la hipertensión portal dificulta el rodamiento, la adherencia y la migración de las células fagocíticas en las vénulas mesentéricas. Todo este conjunto de anomalías van a contribuir a facilitar lo que es la progresión y la diseminación de las infecciones locales en la cirrosis, provocando la bacteriemia. Los mecanismos por los cuales las bacterias intestinales alcanzan la circulación sanguínea y la linfa aún son desconocidos. Una vez que las bacterias van a alcanzar este líquido acítico del torrente sanguíneo, el desarrollo de la PB va a depender de la capacidad antimicrobiana de este líquido, como lo mencioné, ¿no? Bueno, aquí tenemos más que todo un gráfico que explica toda esta patogenia a partir de lo que es la cirrosis, ¿no? Que como sabemos es como de las complicaciones que tiene. Bueno, entonces la cirrosis va a causar lo que es la hipertensión portal con la insuficiencia hepática metabólica. Ambos van a producir lo que son el daño a la barrera de la mucosa intestinal con edema, estrés oxidativo, inflamación y cambio ultraestructurales. Esto va a cambiar lo que es el aumento de la permeabilidad intestinal, lo que con la hipomotilidad intestinal causada, ¿no?, como consecuencia de la cirrosis, va a causar un sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Ahora, estos tres que ya había mencionado antes, ¿no?, van a causar lo que es la translocación bacteriana a los ganglios linfáticos mesentéricos. Estos van a causar lo que es la bacteriemia. También como un dato adicional, de un 10 a 20% de las ocasiones, las bacterias van a producir de otros focos diferentes, ¿no? Como se da en lo que es una afección urinaria, respiratoria, cutánea o en maniobras invasivas. Bueno, una vez causada la bacteriemia, las bacterias van a entrar a lo que es, ¿no?, al líquido acítico, donde va a haber una disminución de la capacidad antimicrobiana de este líquido, causando lo que es la peritonitis bacteriana espontánea. Las bacterias en el líquido acítico van a causar una disminución de la capacidad antimicrobiana, causando una peritonitis bacteriana espontánea. Esta va a causar una respuesta inflamatoria en la cavidad peritoneal, ¿no?, generando una gran síntesis de citocinas proinflamatorias y proangiogénicas, lo que va a causar el aumento de la vasodilatación periférica, causando también así una insuficiencia renal funcional. Bueno, esta también va a ser progresiva, ¿no? Depende también los episodios de peritonitis bacteriana espontánea. En las manifestaciones tenemos que los síntomas más frecuentes
son la fiebre en un 68%, la alteración del estado mental en un 61% y el dolor abdominal en un 46%. También tenemos lo que son el sangrado gastrointestinal, los escalofríos, las náuseas y la émesis. Eh, También hay que recordar que hasta el 30% de los pacientes con PBE son completamente asintomáticos. Por esta razón es que en todos los pacientes cirróticos con ascitis que sean admitidos al hospital, independientemente de su cuadro clínico, debe realizarse lo que es la paracentesis diagnóstica, con estudio de este líquido acítico, ¿no? Para poder diagnosticar. Le pase a mi compañero. Buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, hablaré con respecto a lo que es el diagnóstico. Bueno, con respecto a la peritonitis, pues sabemos que es una inflamación o irritación de la cavidad peritoneal, donde el cual vamos a clasificarlo según a dos criterios, tanto lo que es la peritonitis primaria o de causa extraabdominal, donde el cual se va a producir como consecuencia del foco externo hacia una vía hemática, que es en este caso la peritonitis bacteriana espontánea, y lo que es la peritonitis secundaria o de causa intraabdominal, que es como consecuencia una patología abdominal, que en este caso es la peritonitis bacteriana secundaria. Entonces tenemos que discriminar estos dos tipos de peritonitis, tanto la espontánea y la secundaria. Como ya había explicado mi compañera, pues la peritonitis bacteriana espontánea es una infección de líquido acítico sin fuente identificable intraperitoneal de bacterias, pues donde el cual las bacterias de la luz intestinal pasan a los ganglios linfáticos mesentéricos y desde ahí alcanzan lo que es la circulación sistémica a través de la vía linfática y finalmente llegan a lo que es el líquido acítico. Pues los gérmenes causantes son pues gram negativos de origen como E. coli o frecuencias o con mucho más frecuencias las bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, que se pueden desarrollar en pacientes que dan una PBE en el hospital. Siguiente. Hablando con lo que es la peritonitis bacteriana secundaria, pues es una infección de líquido acítico que se da a partir de una víscera hueca perforada o una perforación intestinal o una pérdida integrada del peritoneo, en donde el cual pues ay, esperen, voy a emitir a una compañera. Ya, a ver, continuando pues vemos que esta peritonitis pues va a ser consecutiva a la perforación de este tracto digestivo, donde pues la mayoría de los casos esta infección polimicrobiana es constituida por gérmenes gram negativos aerobios como E. coli y anaerobios como Bacteroides fragilis. Siguiente. Creo que dale doble clic siguiente como para que pase, porque creo que no pasa. ¿Pasa la Esa diapositiva? perforación, esa perforación intestinal. El otro es el apéndice, si no me equivoco, ¿no? Sí. Totalmente perforada, necrosada. Sheila, pasa la siguiente diapo, por favor. Perforado también parece, ¿no? Exacto. En el tercio medio, ¿no? Ahí está Sí, diagnóstico diferencial. Sí, sí. Ya. ¿Sí está? ¿Sí? ¿No se ve? No. O bueno, yo no lo veo, no sé si ustedes sí lo ven. Y esa, y esa paracentesis también como que Bueno, ahorita yo lo he dejado en diagnóstico diferencial. No sé si lo ves. No se ve No tampoco. sé. Ahora sí, recién. y, y Ya. esa. Bueno, en la paracentesis diagnóstica, pues para el diagnóstico de esta peritonitis bacteriana espontánea y la peritonitis bacteriana secundaria es necesario lo que es el análisis de líquido acítico, obtenido a través de esta prueba llamada paracentesis diagnóstica. Siguiente, en donde el cual pues vamos a observar unos siguientes criterios para este diagnóstico. Sí. Ah, Previamente ante eso, obviamente tenemos que tener las indicaciones sobre esta paracentesis, donde todo paciente con ascitis que recién entra a lo que es la sala de hospital, un paciente cirrótico con ascitis que ingresa también al hospital y un paciente cirrótico con ascitis que se deteriora a través de sus síntomas y signos de peritonitis, una encefalopatía hepática y un deterioro de función renal.
Siguiente. Ya, entonces, en los criterios diferenciales, pues, tanto para el diagnóstico de PBE se basa más que todo en lo que es el recuento polimorfonuclear del líquido acítico, donde tenemos mayor o igual a 250 unidades de litro de líquido acítico. Es el principal criterio de diagnóstico que tenemos que observar. Y en lo que es una PBS, pues mayor o igual a 10.000 unidades por decilitro. En los microorganismos observamos que tanto en lo que es en la PBE vamos a encontrar los gram negativos como E. coli y en los gram positivos como Staphylococcus aureus. Y en los PBS observamos en los gram negativos aerobios a E. coli y los gram positivos anaerobios a Bacteroides fragilis. Luego, en lo que es el diagnóstico de PBS, también tenemos que dar tanto los criterios de carácter polimicrobiano de esta infección, las proteínas totales mayores a 10 gramos por litro, la diferencia seroacítica de la albúmina que tiene que ser menor a 1.1, la glucosa en líquido acítico menor a 50 gramos por litro y la LDH en el líquido acítico va a ser elevada. Pues se puede hacer un cultivo de este líquido acítico en frascos de hemocultivo, pero no condiciona mucho al diagnóstico, ya que el alto porcentaje en los casos es negativo, debido a que la concentración de bacterias en el líquido suele ser muy baja, sobre todo en lo que es la PBE. Pero no obstante, si es que sale positivo, nos va a facilitar para el uso de antibióticos, que en este caso es la respuesta pauta hacia el tratamiento que vamos a dar. Pues también en la PBE líquido acítico suele tener menos de 1 gramo por decilitro, pero este dato no es tan necesario para confirmar el diagnóstico. Más nos basamos en lo que es el recuento polimorfonuclear del líquido acítico. Siguiente. Sí. Bueno, en el tratamiento. Siguiente. En el tratamiento tenemos 4 criterios para poder tratar al paciente con PBE. Lo primero sería lo que es la medida de soporte, el tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro, la expansión de la albúmina como prevención a lo que es un síndrome hepatorrenal y la evaluación de la respuesta del tratamiento. Siguiente. En lo que es la medida de soporte, pues obviamente primero tenemos que radiatrar al paciente, eso es lo principal que tenemos que hacer, ya que este secuestro de líquidos en el tercer espacio de la cavidad peritoneal va a ser vamos a encontrar ahí mucha deshidratación, entonces tenemos que hidratar al paciente y corregir las anomalías de electrolitos. Lo siguiente que tenemos que hacer, es el tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro, en donde pues una vez que se haya diagnosticado se va a administrar el tratamiento como objetivo de curar la infección y por otra parte también evitar que se produzca un deterioro de la función de los riñones. Entonces, para curar la infección, como cualquier infección producida por bacterias, se le tiene que administrar un antibiótico. De manera intravenosa, generalmente es la cefotaxima, como vemos en la imagen, que pertenece a la misma familia de las penicilinas y consigue una curación de infección de más del 95% de los casos, debiendo mantener también su administración durante un tiempo que no debe pasar de 5 días y debe seguir. La respuesta sigue siendo buena. En caso de que el paciente sea alérgico a la penicilina, pues se sustituirá este antibiótico por el ciprofloxacino. También es posible también que en los pacientes concretos el tratamiento por vía oral sea por otro antibiótico, también llamado como el ofloxacino. Y para saber que está respondiendo bien al tratamiento, pues conviene realizar una segunda paracentesis 48 horas después del diagnóstico para determinar, según los resultados de los análisis, si es apropiado mantener el antibiótico o incluso si es necesario pues realizar una prueba radiológica complementaria. Pues la duración mínima para el tratamiento son 5 días en todas las pautas y se debe evitar lo que son los aminoglucósidos, ya que son nephrotóxicos. Siguiente. Bueno, en lo que es la expansión del albúmina como prevención del síndrome hepatorenal, pues a pesar de lo que es el 90% de pacientes que llegan a curarse, la supervivencia de largo plazo a estos pacientes ha superado el primer episodio de peritonitis bacteriana espontánea. Por general es muy corto, pero debido a que son evaluados para un trasplante hepático, si no existen contraindicaciones, pues estos pacientes frecuentemente van a tener una mortalidad hospitalaria alrededor del 30% por una insuficiencia hepática o por un síndrome hepatorrenal o otras complicaciones asociadas a una hemorragia digestiva. Entonces, el signo peor para este pronóstico es el desarrollo del síndrome hepatorrenal. Entonces,
cuando llega el ingreso de nuestro paciente tenemos que ver tanto lo que es un BU mayor a 30 gramos por decilitro, la creatinina mayor a 1 gramo por decilitro, la bilirrubina mayor a 4 gramos por decilitro. Y se le administra lo que es la albumin. Siguiente. Y la evaluación de la respuesta para el tratamiento, ¿no? Donde pues deberá realizarse una paracentesis con el fin de constatar una disminución del 25% de recuento de polimorfos nucleares y pues puede tratarse también del antibiótico empírico según el resultado que vamos a observar. Bueno, doctor, eso sería todo. Muchas gracias. Bien, bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre, una consulta. Bueno, Sheila había hablado casi la parte, toda la fisiopatología, la epidemiología, etiopatogenia, ¿no? El cuadro clínico. Pero vi en ti lo que es PBE y los agentes, en este caso lo gran, pues si ustedes colocas como gran negativo, gran positivos en la PBE, es más de lo gran negativo o es gran negativos. La peritonitis bacteriana, la secundaria, sí es dado por gran positivos y es polimicrobiana. ¿Dónde sacaste esa información de estáfilos aureus que producen la PBE? En PBE más que todo es por si es una PBE nosocromial, si no me Gran, equivoco. Sí, sí, sí. no, monomicrobiana, ¿no es Sí, cierto? Monomicrobiana. sí, eso es lo que me había Entonces, olvidado de decir el término. claro, sí, no, no, sí está bien. Lo que pasa es que vi que pusiste ahí E. coli y estáfilos. En la peritonitis bacteriana secundaria sí es dado por estáfilos. ¿Cómo? Yo voy a hacer una extracción, una para evacuatoria, digámoslo así. Si no hago una buena asepsia de antisepsia, obviamente yo voy a ingresar esas estáfilos que están como la microbiota normal allí, paso e ingreso. Rompo la barrera y ingreso prácticamente estáfilos y recién provoco una peritonitis bacteriana secundaria. Pero la PB es más dado sobre todo a predominio de lo que es el E. coli. Mientras la Klebsiella tenía, creo que lo había mencionado Sheila. Entonces, sí, no, Sheila, creo que sí, ¿no? Sí. Y la albúmina está elevada o está disminuida en la PB, en el microcítico. Disculpe, ¿la albúmina? ¿Mm? La proteína, claro, la albúmina. La albúmina. Está aumentada o disminuida en la PB. Pues debería estar aumentada, ¿no? En la PB, seguro. En la peritonitis bacteriana secundaria está aumentada y en la espontánea está disminuida. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico más característico de estos pacientes para nosotros pensar y sospechar que tiene una PB? Recordar que esos pacientes vienen, la gran mayoría, base 5, base 5 o base 6, excepto que sean base 2 o base 3, es justamente, base 4 no, porque también base 4 también está con lo de base 5 o base 6. 2 y 3 son que vienen ya por otro tipo de enfermedad, puede ser incluso las enfermedades hepáticas autoinmunes. Entonces, como una colangitis primaria, entonces una colangitis esclerosante, entonces, que hacen cirrosis y pueden hacer asitis y todo ello. Pero, ¿cuál es en esos son jóvenes? Y vienen con una sintomatología mucho más aparatosa. En cambio, en los adultos casi mayores o adultos, la molestia con que vienen, ¿cuál es la que más caracteriza? ¿Fiebre? ¿Náuseas? ¿Vómitos? Sí, doctor, la más común es la fiebre. ¿Segura, Sheila? Dolor abdominal, doctor. Exacto. El dolor abdominal, Dolor. a diferencia de la secundaria, es que en la primaria es más es difusa, ¿no? Exacto. Pero ese dolor abdominal justamente, Sheila, la fiebre, recordad que estos pacientitos con cirrosis, porque hay una hipertensión portal, entonces por lo tanto tú mismo lo mencionaste, esta asitis se da por una hipertensión portal y la hipertensión portal se da mientras más la cirrosis aumenta, ¿cierto? O la degeneración, ¿cierto? Del hígado se va justamente dando
el proceso inflamatorio, se forman los nódulos de regeneración, ¿cierto? Es como un plástico quemado. Se va dando así, se va destruyendo mucho más y la arquitectura se va alterando y por lo tanto va obliterando más esa vena porta y por lo tanto la presión aumenta más y los colaterales empiezan a dilatarse mucho más y se forman más las citis, ¿no es cierto? Así yo estoy viendo en cascada, ¿eh? La citis, PBE y por eso también pues por esa endotoxemia que da, también justamente pues produce la famosa síndrome patorrenal de tipo 1. Entonces, y todo se desencadena. Entonces, por lo tanto, esos pacientitos, el cuadro clínico, el más grotesco, vienen con el dolor abdominal. Como en la cirrosis le mencionaba, las defensas también están alteradas, entonces como que la fiebre, la liberación de interleuquinas, las pirógenas sobre todo, pues no se van a dar mucho, la respuesta va a ser un poco lenta, y entonces pues más van a ver, se va a dar esa molestia del dolor abdominal difuso, porque está contaminado, se está contaminando ese líquido con la invasión de las bacterias. Entonces, yo he visto, a título personal le digo, y a la poca experiencia que tengo, es que la gran mayoría vienen por dolor abdominal. Es más, también mencionaste, Sheila, creo que dijiste en otro, y la gran mayoría son asintomáticos. Por lo tanto, vemos una pancita con líquido en el tercer espacio, hacemos una paracentesis, ¿no es cierto? Si vemos que está extendida, entonces, ¿qué hacemos? Una para evacuatoria, pero también a la vez diagnóstica, ¿cierto? Entonces, y le pedimos todo, toda la batería. Blockser, si en caso es virgen el paciente y no se conoce muy bien. PAP, se le pide, ¿no? Citoquímico, bioquímico, todo, psicológico, ¿no? Todo se le pide. Entonces, y ahí es donde se va a salir, pues, en el resultado, ¿no es cierto? Y para decir PB, ¿qué tenemos que tener? Aparte del recuento de celular. ¿Cultivo? ¿Qué cultivo? ¿Positivo o negativo? Positivo. Definitivamente, ¿no? Ujú. Definitivamente, ¿no? Perfecto. Ahora, entonces, estos pacientes, con ellos, sabemos que nosotros, esta PB ya de por sí puede producir un síndrome hepatorrenal, y eso lo mencionó Jean-Pierre. Mencionó de que justamente es muy mortal cuando produce el síndrome hepatorrenal. Entonces, estos pacientes se complican, hasta incluso pueden hacer una HDA varicial, claro que sí, o viceversa. Entonces, la HDA varicial también pueden producir una PB y por lo tanto también eso se desencadena todo, como digo, es una cascada. Entonces, en ese momento, paciente que es así, ya tiene que ser cubierto por antibióticos. Leí en Jean-Pierre que pusiste la cefotaxima, ¿cierto? Es de 2 gramos cada 12, muy bien. Es muy poco usado, en el hospital no tenemos mucho, más usamos la cefalosporina tercera también, lo que es en este caso la ceftriaxona. Y va muy bien, no tiene mucha resistencia. Y en este caso cuando vienen ya con su PB ya de afuera. Pero la que hacen ahí dentro, recordar que esto ya viene con la alteración de la microbiota, estos pacientitos. Usamos ceftriaxona, si dentro del hospital o intrahospitalaria, así como una neumonía, entonces también puede ser una PB así, o esta bacteria, que invaden, porque recuerden que están colonizando. Nosotros en la bacteria, en el hospital, chicos, en el ambiente, pulula, si agarramos un poco de sitio y lo cultivaríamos eso y de repente veríamos qué bacterias y qué microorganismos patógenos hay un montón. Sobre todo si estás por el TB, uff, Dios mío santo, a morirse, una lágrima es eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es una PB que le saco un diagnóstico, le saco pues la para diagnóstica, y sale normal, no es una PB, recuento celular negativo, entonces, pues mínimo, el cultivo negativo. Entonces, bueno, no es eso, entonces está tranquilo. Pero, como dicen, a las 48 horas tenemos que sacarlo nuevamente. Si de repente ahí empieza a aumentar este paciente, empieza a hacer síntomas, hay dolor, que es un intrahospitalario. El tratamiento, creo que lo mencionó allí Jean-Pierre, ya viene a ser el famoso pipetazo, ¿no? Ya usamos otros antibióticos, ya no se extraxona. Ya usamos ahí el pipetazo, el meropenem, el epenen, el ertapenem, que también va justamente para ayudarnos para la lucha de la bacteriemia. Y aparte, en este caso de acá también podemos usar hasta el famoso linezolid. Son antibióticos muy fuertes. Pero estos pacientes, de por sí, cuando hacen PB, como digo, la netoxinata, pero a flor de piel, afecta el riñón y para poder prevenir y manejarlo bien el síndrome paternal de tipo 1, entonces que
usamos con este paciente la famosa albúmina, ¿es cierto? La albúmina. La albúmina va a ayudar bastante, y aumenta la presión oncótica y mejora, y pues el riñón no va a sufrir. Entonces se usa la albúmina, se usa el antibiótico por allí también, y en este caso también pienso también se puede usar el electrotide o la terlipresina, también que ayuda a poder prevenir la famosa síndrome hepatorrenal. Son medicamentos que se usan en ese sentido, pero sobre todo la albúmina. Veamos ahí. Bien, ¿qué otra cosa más acá? A ver, ese es es una complicación de la cirrosis, pero bueno, lo que más nosotros tememos es de que venga la varicial, una hemorragia varicial, que venga también una encefalopatía hepática, como dije, le mencioné, le puse ejemplos, a experiencia propia me pasó con esos pacientes que se autoeliminaron. ¿Qué otra cosa más? Es encefalopatía. El PBE también le tenemos un poco de miedo, pero el síndrome hepatorrenal es mucho más. Que a veces estos son fatales, porque producen una famosa angina renal aguda y el PBE, y pues destruyen, van destruyendo poco a poco al riñón. El riñón lo van destruyendo poco a poco. ¿Y qué otra cosa? Y los medicamentos pues son muy caros, sobre todo los medicamentos, aunque no son difíciles de poder nosotros acceder. El MINSA menos, no tienen su farmacia, y tenemos que mandar a comprar. Paciente que viene de Yaután, Pariacoto, con respecto a que se merecen, y Quillo, vienen sin dinero, solamente vienen por fe al CIS, y no tenemos medicamentos y mandamos a comprar, y es una gran pena. A veces he visto que hacen hasta pues alguna bueno, benevolencia de los trabajadores de allí, los internos, asistentes, técnicos, enfermeros, todo, pues tratan de hacer una bolsita pues para recaudar con ellos eh, el el tratamiento, ¿no? Para que manejen el tratamiento. ¿Y qué más? ¿Qué más con estos pacientitos? Bueno, eso es lo que se maneja prácticamente, y con eso, como le digo, en el momento de manejar otros antibióticos estamos ayudando bastante para que no se produzca síndrome hepatorrenal tipo 1. Bien, no sé si tendrán alguna pregunta. Doctor, también había leído que para una paracentesis diagnóstica repetida, Sí, tiene que ser esos 2 días después del inicio del tratamiento con el antibiótico, ya que parece entonces el número no... sí, sí, dígame. Ah, ya, gracias, muchas gracias. Entonces, sí, 48 horas para ver cómo estamos. Sí, muy Sí, buena, sí, muy buena adición del antibiótico. ajá, Sí, prácticamente se adhirió muy bien a ello. Y si vemos que está igual, si hay cultivo positivo con el recuento, entonces se hace la famosa rotación. Cambiamos la rotación antibiótico y pues damos otras cosas que son ya, yo pensaría en ese momento un ertapenem, un meropenem o imepenem. Imepenem es cada 6 horas, el ertapenem es cada 12, y entonces meropenem es cada 6, cada 8. Entonces, pero pensaríamos en eso, justamente en los carpenemes, que es lo que más se puede usar allí. Y lo tenemos en el hospital. Sí, sí, tiene razón, ese bicho. Ese paciente, el que vamos a hacer mañana endoscopía, creo que tiene análisis, le dije, creo que lleve todo. Tiene una citis marcada. No es un síndrome ascítico edematoso, es un síndrome ascítico, no es una citis nada más. Es un paciente de 70 y tantos años, creo, si no me equivoco. Y van a ver cómo está, tiene pues una atrofia prácticamente muscular, miembros inferiores, distensión abdominal, atrofia muscular de miembros superiores. Está algo encefalopático, y 74 años. Él recién ha venido conmigo a tratarse. Gracias a Dios, pacientes que vienen con nosotros, tratamos de siempre estar al tanto de ellos y manejarlo muy bien la cirrosis. Tuve un paciente que era camionero, que hizo cirrosis por alcohol, y dejó joven, muy joven, el hombre, pues para que haga una cirrosis, hizo a los 38 años, claro que yo llegué en el 2017, 38 tenía él, y hasta el 2019. Él estaba tranquilo conmigo, 2 años conmigo con el diagnóstico de cirrosis, tranquilo, venía con sus lentes oscuros, con su playera, loco el hombre, venía en la consulta.
me había hecho caso, le había hablado que deje mi ejercicio, doctor, es más, yo estoy diciendo la palabra, perfecto, excelente, lo mejor que has hecho. Y una de esas, una oportunidad, se va hasta Tarapoto llevando papaya, perdón, al contrario, trayendo papaya para acá, y papaya creo, y resulta que él baja en un cierto tramo antes de llegar a Chiclayo y se pone, recibe, bueno, dos aceites, dos vasitos con cerveza, ¿no? Helado ya, y el hombre empieza a la hora y media, empieza a sentir una molestia con debilidad y prácticamente pues viene su hematemesis. Al toque así rápidamente. Viene así con todo. Viene, soportó porque tenía que venirse a Chimote tenía que traer, por eso porque estaba su familia acá. Le metió la pata, no sé, pero venía acompañado. Y entonces viene y ya pues y llega a Chimbote, llega a la emergencia, hace un momento una hematemesis explosiva en gran cantidad, en volumen, se fue. Estaba bien, créanme que no parecía que tenía cirrosis, le estábamos tratando muy bien, lo ligué lo ligué una vez, estaba muy bien, estaba excelente, con carvedilol, yo no soportando los carvedilol, estábamos con furo espiro a dosis baja, estábamos con el Frenifol para aumentar las plaquetas y mejoró. Pero pues, desgraciadamente, quizás a veces recaemos, ¿no? Y incurrimos en esa falta. Pero yo sí le digo de que en estos pacientitos de cirrosis lo estamos manejando muy bien ahora y estamos exigiendo más su vida, la calidad de vida, que también pone de su parte también, y más los medicamentos, van bien, estamos yendo bien. Antes venían muy maltratados, pero gracias a la tecnología médica, la ciencia que ha avanzado, los medicamentos, los descubrimientos, la rifaximina que se ha descubierto, todo eso estamos yendo muy bien con los pacientes. Estamos disminuyendo lo que es la tasa de incidencia de PBE con los antibióticos, para evitar la translocación bacteriana. Entonces, los probióticos van muy bien con ello. Los probióticos y los antibióticos no absorben en este caso la rifaximina. Y también de la mano va muy bien con los probióticos. Eso es una unión muy bonita, muy buena, evitando en esos pacientes para que hagan encefalopatía. Justamente lo mencionaron también allí, ¿no? En el día de la exposición. Bien, chicos, no quiero pasarles más. Tenemos de acá, ¿cuándo tenemos la otra exposición? Mañana, doctor. Mañana. Mañana es coledocolitiasis, creo, ¿no? O pancreatitis. No, pancreatitis, doctor. Pancreatitis. Y Puede ser a las 8, disculpen si no fuera la molestia. Está bien. No sé, ¿qué dicen los demás chicos? ¿Sí? Sí, O sea, los vamos jueves a- es a las 8. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí, no? Sí, jueves a las 8, ¿no? Perfecto. Y el lunes, ¿no? A la ¿Cierto?